Stan Laurel, cuyo verdadero nombre es Arthur Stanley Jefferson, nació el 16 de junio de 1890 en Ulverston, un pequeño pueblo de Cumbria, Inglaterra. Proveniente de una familia de teatro, su padre Arthur J. Jefferson, actor y director teatral, y su madre Madge Metcalfe, actriz, Stan creció rodeado de obras de teatro y el foco de atención. Desde pequeño, mostró talento para la comedia, imitando a menudo a los actores en las representaciones teatrales de su padre. El joven Stan, con su pelo revuelto y su sonrisa bobalicona, solía hacer reír al público interpretando papeles secundarios en obras locales. A los 16 años, se incorporó oficialmente a la escena profesional, uniéndose a la compañía de Fred Karno, donde conoció a Charlie Chaplin, compañero y futuro rival. Con su figura delgada, sus grandes ojos redondos y su estilo actoral torpe pero encantador, Stan llamó rápidamente la atención. En 1910, se mudó a Estados Unidos con la compañía de Karno, donde comenzó su camino para hacerse un nombre. Sin embargo, no fue hasta que formó equipo con Oliver Hardy en la década de 1920 que Stan se convirtió en una verdadera leyenda. El dúo Laurel-Hardy, con Stan interpretando al amigo bobo y Hardy al serio compañero, creó un legado cómico perdurable que conmocionó a los cines de todo el mundo. Stan no solo fue actor, sino también un talentoso guionista, director y productor que dedicó su vida al arte de la comedia, haciendo reír a millones de espectadores durante los difíciles tiempos del siglo XX. El mayor secreto en la vida de Stan Laurel fueron las dificultades en su vida personal, especialmente sus matrimonios tumultuosos, que siempre intentó mantener ocultos al público. Stan se casó 5 veces con 4 mujeres diferentes, y cada matrimonio estuvo acompañado de discusiones, separaciones e incluso demandas. Se casó con Lois Neilson en 1926, pero el matrimonio se desmoronó rápidamente debido a las diferencias de personalidad y la presión de su ascendente carrera. Luego se casó con Virginia Ruth Rollers, entonces Mae Dajberg, con quien mantuvo una relación complicada en Inglaterra. Su cuarto matrimonio, con Vera Ivanova Suvalova, una cantante rusa, también terminó en desamor y disputas legales. No fue hasta que se casó con Ida Kitaeva Rapael en 1946 que encontró estabilidad, pero las cicatrices de sus matrimonios anteriores permanecieron profundas. Stan rara vez hablaba de su vida privada, manteniendo una imagen pública alegre y despreocupada. Sin embargo, sus allegados decían que a menudo se preocupaba por sus fracasos amorosos, sintiendo que no había logrado hacer felices a las mujeres que amaba. Este secreto, aunque no se hizo público durante su vida, fue una parte importante de quien era, un hombre que siempre ocultaba su dolor tras una sonrisa a la pantalla. El mayor dolor de Stan Laurel en la vida fue la separación de su coprotagonista y confidente Oliver Hardy, a quien consideraba un hermano. Juntos, Laurel y Hardy crearon comedias clásicas como Hijos del Desierto, Camino al Oeste y La Caja de Música, provocando risas en públicos de todo el mundo. Sin embargo, en la década de 1940, su relación comenzó a deteriorarse debido a desacuerdos laborales y la presión de los productores. Stan, como guionista y director, a menudo quería el control creativo, mientras que Oliver, poco interesado en la producción, quería centrarse en la actuación. Estas discusiones, sumadas al deterioro de la salud de Oliver, separaron a la pareja. Cuando Oliver falleció en 1957 tras un derrame cerebral grave, Stan se sumió en un profundo dolor. Se negó a actuar o trabajar con otros actores, sintiendo que nadie podía reemplazarlo. En cartas a sus amigos, Stan escribió que sentía como si le hubieran arrebatado una parte del alma. A menudo se sentaba en su pequeño apartamento de Santa Mónica a ver sus viejas películas, riendo y llorando al recordar los días en que juntos conquistaban al público. Esta tristeza no solo significó la pérdida de un amigo, sino también el fin de una era, cuando el dúo Laurel y Hardy desapareció. Al final de su vida, la salud de Stan Laurel se deterioró significativamente. Falleció el 23 de febrero de 1965 en Santa Mónica, California, de un ataque al corazón. En sus últimos años, llevó una vida sencilla en un pequeño apartamento del Hotel Oceana, donde pasaba gran parte del tiempo respondiendo cartas de fans y viendo películas antiguas. Sufría de diabetes e hipertensión,
lo que a menudo lo dejaba cansado y limitaba sus actividades. A pesar de ello, se mantuvo optimista, contando chistes a las visitas y continuando escribiendo guiones de comedia, aunque ya no participaba en la producción cinematográfica. Su mayor pesar durante este periodo fue la soledad que sintió tras la muerte de Oliver Hardy y la sensación de que su tiempo había pasado. A menudo lamentaba no poder hacer más películas con Oliver, y los recuerdos de su época dorada se convirtieron en una fuente de consuelo y dolor a la vez. Su estilo de vida durante esta época era muy modesto, en marcado contraste con la imagen glamurosa de Hollywood. Le gustaba sentarse junto a la ventana, contemplando el mar y reflexionando sobre el pasado y las risas que él y Oliver habían traído al mundo. La vida y la carrera de Stan Laurel no estuvieron exentas de escándalos, aunque siempre intentó mantener la imagen de un artista simpático y con buen humor. Uno de los más controvertidos fue su complicada relación con Mae Dahlberg, su novia y posterior esposa. Mae, una actriz australiana, actuó con Stan al principio de su carrera, pero su relación se tensó a medida que Stan se hacía famoso. Mae demandó a Stan por disputas financieras y alegó que la había abandonado tras su éxito, lo que provocó un pequeño escándalo en la prensa sensacionalista. Sus sucesivos matrimonios también fueron objeto de chismes, con divorcios y disputas de propiedades frecuentemente reportados en la prensa. Durante su carrera, Stan tuvo problemas con productores, especialmente con Al Roach, responsable del éxito de Laurel y Hardy. Stan a menudo estaba en desacuerdo con Roach sobre la dirección creativa, lo que dio lugar a amargas discusiones e incluso a la suspensión de su contrato en 1940. Si bien estos escándalos no eclipsaron su talento, lo mantuvieron en el centro de atención, obligándolo a mantener una fachada alegre para ocultar sus luchas personales. El mayor dolor de Stan Laurel fue el declive de la era del cine mudo y el cambio en los gustos del público. Cuando el cine pasó del mudo al sonoro a finales de la década de 1920, Stan y Oliver se adaptaron con éxito, pero para la década de 1950, la llegada de la televisión y los nuevos estilos de comedia hicieron que sus películas perdieran atractivo. Stan, quien siempre se había enorgullecido de la comedia física, se sentía fuera de lugar en un mundo donde el público comenzaba a preferir historias más complejas o comedias de situación. A menudo expresaba su frustración al ver que sus películas eran etiquetadas como de la vieja escuela por los críticos más jóvenes. La muerte de Oliver Hardy profundizó aún más su sensación de aislamiento, al darse cuenta de que ya no tenía un compañero con quien compartir escenario ni ideas creativas. En sus últimos años, viviendo solo en Santa Mónica, Stan a menudo se sentía abandonado, como si el mundo hubiera seguido adelante sin la simple risa que antaño le brindaba. Sin embargo, se mantuvo optimista, escribiendo cartas a sus fans y compartiendo anécdotas de su época dorada, como una forma de mantenerse conectado con un mundo del que se sentía cada vez más alejado. La vida amorosa de Stan Laurel no se basó en romances hollywoodenses, sino en relaciones tumultuosas que reflejaban su complejidad. De sus muchos matrimonios, el más notable fue el que mantuvo con Ida Kitaeva Rapael, su última esposa. Ida, una cantante rusa, le brindó a Stan la estabilidad que no había tenido en sus matrimonios anteriores. Se conocieron en 1941, cuando Stan estaba en la cima de su carrera, pero también atravesaba momentos difíciles. Ida, con su personalidad amable y paciencia, se convirtió en el apoyo de Stan durante los años difíciles, especialmente tras la muerte de Oliver Hardy. Aunque no tuvieron hijos, vivieron una vida sencilla, cuidando su pequeño apartamento en Santa Mónica y compartiendo su pasión por el arte. Sin embargo, antes de Ida, las relaciones de Stan solían terminar en desamor. Su matrimonio con Lois Neilson, su primera esposa, le trajo una breve alegría, pero las diferencias en sus objetivos vitales los llevaron a la separación. Su relación con Mae Dahlberg, aunque no oficialmente un matrimonio, estuvo plagada de drama, con discusiones públicas y demandas. Con Ida, Stan encontró la paz, y ella permaneció a su lado hasta sus últimos días, cuidándolo mientras su salud se deterioraba. Su amor, aunque modesto, era un testimonio de la capacidad de Stan para encontrar esperanza tras los reveses. Las confesiones de Stan Laurel a sus amantes a menudo ocurrían en momentos privados, cuando revelaba una vulnerabilidad poco común.
Con Ida, compartió su temor de no haber hecho lo suficiente para preservar el legado de Laurel y Hardy. En largas noches en Santa Mónica, escribiendo cartas a sus fans, le decía a Ida que le preocupaba que el público olvidara las películas que los habían hecho reír durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. También confesó que la muerte de Oliver lo había dejado con la sensación de haber perdido una parte de sí mismo y que lamentaba las discusiones que había tenido con sus compañeros de reparto. Ida, con ternura, respondió que Stan había hecho más de lo que pensaba, que su risa había conmovido a millones de personas. Con Lois Neilson, durante los primeros años de su matrimonio, Stan le confesó la presión de ser siempre gracioso y que a veces se sentía agotado por mantener una imagen de hombre despreocupado. Lois, aunque no pudo quedarse con él, dijo una vez que admiraba su dedicación al trabajo, pero también admitió que no podía vivir a la sombra de su carrera. Estas confesiones, aunque sencillas, revelaron a un Stan Laurel muy diferente, uno que no solo era un símbolo de risa, sino también un ser humano con dolor e inseguridad. El éxito discreto de Stan Laurel radica en sus contribuciones, aunque poco conocidas, a la industria cinematográfica. No solo fue actor, sino también un talentoso guionista y director, quien moldeó el estilo cómico de Laurel y Hardy. Stan fue la mente creativa detrás de muchas escenas clásicas de la comedia, como la escena donde empujan el piano en la caja de música, una idea que se le ocurrió en una noche de insomnio. También dedicó tiempo a asesorar a jóvenes actores, compartiendo su experiencia en el uso de expresiones y movimientos corporales para provocar risa. En sus últimos años, escribió cientos de cartas a fans, desde niños hasta críticos, con sinceridad y humor, contribuyendo a mantener el cariño del público por el dúo Laurel y Hardy. También apoyó discretamente a organizaciones benéficas, especialmente a aquellas que ayudaban a niños necesitados, algo de lo que rara vez hablaba en público. Estas iniciativas, si bien no le dieron gran fama, han ayudado a mantener vivo su legado, no solo a través de sus películas, sino también a través de los valores humanos que transmitía. Los proyectos inacabados y los sueños incumplidos de Stan Laurel son un testimonio de su constante deseo de crear. En sus últimos años, contempló la idea de hacer una nueva película con Oliver Hardy, una comedia sobre dos viejos amigos en busca de un tesoro, pero la muerte de Oliver truncó este sueño. También escribió varios guiones para televisión, con la esperanza de acercar su estilo de comedia física a un nuevo público, pero los productores de la época no estaban interesados en sus ideas, considerándolas anticuadas. Otro sueño de Stan era escribir una autobiografía que contara las historias tras bambalinas de Laurel y Hardy, pero solo completó unos pocos capítulos antes de morir. También quería regresar a Inglaterra para actuar en los teatros de su ciudad natal, donde había comenzado su carrera, pero la mala salud se lo impidió. Estos proyectos y sueños, aunque incumplidos, demuestran que Stan Laurel nunca dejó de crear, siempre buscando maneras de hacer reír al mundo. El legado de Stan Laurel, a menudo mencionado junto al de Oliver Hardy, es uno de los capítulos más brillantes de la historia de la comedia cinematográfica. El dúo Laurel y Hardy creó un estilo cómico único que combinaba incomodidad, camaradería y un humor atemporal. Sus películas, desde Blockheads hasta Big Business, no solo provocaron risas, sino también consuelo al público durante épocas difíciles como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Stan, como mente creativa, contribuyó a moldear el arte de la comedia física, influyendo en generaciones de actores y directores, desde Charlie Chaplin hasta estrellas de la comedia moderna. Desde su muerte, las películas de Laurel y Hardy se han seguido reestrenando en televisión y festivales de cine, manteniendo vivo su legado. Museos de Hollywood y Ulverston albergan recuerdos, desde vestuario teatral hasta cartas manuscritas a sus fans. El legado de Stan no solo reside en las risas que provocaba, sino también en la forma en que demostraba la amistad, la perseverancia y el poder del arte. La vida de Stan Laurel fue un viaje emocional, desde sus inicios en los pequeños escenarios de Ulverston hasta los deslumbrantes cines de Hollywood. Los secretos de sus matrimonios fallidos, el dolor de perder a Oliver Hardy y los escándalos de su vida personal revelan a un hombre complejo que ocultaba su dolor tras una sonrisa. A pesar de su frágil salud y la sensación de abandono del mundo, se mantuvo optimista, creando y conectando con el público.
Su amor por Ida y sus sinceras confesiones revelan a un Stan Laurel muy real, lejos del hombre torpe que se le retrató en la pantalla. Sus éxitos silenciosos y sueños incumplidos son testimonio de un alma que nunca dejó de anhelar. Su legado, ligado para siempre a Laurel y Hardy, es un recordatorio de que la risa puede sanar, conectar y trascender las barreras del tiempo. Stan Laurel fue más que un simple comediante, fue un artista que dedicó su vida a alegrar el mundo.